Sobre la tierra amarga, caminos tiene el sueño, laberínticos, sendas tortuosas, parques en flor y en sombra, y en silencio, criptas hondas, escalas sobre estrellas, retablos de esperanzas y recuerdos, figurillas que pasan y sonríen, juguetes melancólicos de viejo, imágenes amigas, y a la vuelta florida, el sendero, quimeras que hacen camino, caminos de libertades. La capacidad que tenéis hoy, la formación que tenéis hoy, eso no se tenía. Hoy tenemos un pueblo formado, un pueblo preparado para tirar adelante. Otra cosa es ser capaces de orientar bien esa formación y esa preparación más allá del interés personal hacia un interés colectivo, ¿no? Eso quizás sea un poco el hándicap que nos quedaría, ¿no? Tener esa visión de colectividad, ¿no? De que la capacidad que tenemos, la formación que tenemos, que se la debemos a la sociedad de la que venimos, también hay que devolvérsela de alguna forma a esa sociedad de la que formamos parte, ¿no? Se va a caer el porvenir, no hay escuelas donde aprendan a escribir. Con la dignidad de un pueblo no se come, pero un pueblo sin dignidad acaba de rodillas y sin comer. Comenzábamos nuestro documental conociendo cómo nacía la democracia en Las Cabezas. Hablábamos con José Luis González, el primer alcalde de Las Cabezas. Después le seguirían 8 años que lamentablemente no vamos a poderles contar porque su principal protagonista, Pedro Castro, ha tenido a bien no participar en este sendero democrático, acto que respetamos totalmente. Fueron 8 años de momentos de claridad, como el inicio de los servicios sociales en el ayuntamiento, y de momentos más oscuros. Nosotros ahora llegamos hasta 1995, cuando Domingo Hernández e Izquierda Unida llegan al gobierno de Las Cabezas. Hombre, la incertidumbre política uno la tiene pues en su etapa juvenil, digamos, ¿no? Es esa edad de los 16, 17, de ahí en adelante, ¿no? Es cuando más o menos 15 años, bueno, yo creo que sobre 16, 17 años cuando realmente uno empieza a tener ciertas inquietudes, ¿no? Fundamentalmente en el instituto, por un lado, ¿no? Porque, bueno, estás ahí estudiando, el ambiente es un ambiente, la época propicia también, estamos hablando de los años 77, años 78, estamos hablando por ahí 75, estamos hablando de una etapa que hay mucha convulsión, hay mucho movimiento político en general, por lo tanto te influye, ¿no? Te influye directamente, ¿no? Luego en la localidad, pues en la localidad hubo un movimiento importante en el que nos integramos, en el que yo participé en su momento, que era el de La Verea, un movimiento de La Verea. Bueno, La Verea era una revista que se sacaba mensualmente, pero que más allá que una revista, pues era un movimiento cultural, era un movimiento social, era un movimiento político, teníamos grupos de teatro, de revistas, incluso se empezó a funcionar con una radio local o unas emisiones locales. Había toda una ebullición, ¿no? una cierta actividad, ¿no? Y una implicación en la problemática social, pero en esa edad, las edades esas de los 15, 16, 17, de ahí en adelante. ¿Cómo de importante fue el movimiento estudiantil en Lebrija? Todavía en Lebrija estaban los grises en esa época y era lógico implicarse en las movidas o los movimientos, las reivindicaciones que los jornaleros tenían, ¿no? Entonces había una cierta implicación, lógicamente, entre los estudiantes y el movimiento obrero, en este caso, ¿no? Movimiento jornalero, ¿no? Sí, era lógico. Si había un movimiento importante, fundamentalmente era un movimiento sindical, ¿no? Comisión Obrera era muy fuerte en el sector de los jornaleros, de los trabajadores de Las Cabezas, del pueblo, ¿no? Entonces ahí de alguna manera nos acercábamos y bueno, funcionábamos como podíamos, ¿no? Pero ahí recibíamos más irradiación que otra cosa, ¿no? ¿Qué influencia tuvo para ustedes una figura de la democracia en Las Cabezas como fue José Luis González? Bueno, ahí empezamos a funcionar. Ya, la problemática de la localidad y los sectores que se estaban enfrentando a esa problemática, que era fundamentalmente el sindicato de comisiones y era el Partido Comunista, pues evidentemente hacen que porque yo me incorpore o salte, ¿no? a esa palestra, ¿no?
y empezamos a funcionar, ¿no? Y empezamos a implicarnos en la distintas problemáticas. Esto lleva a que en su momento pues se me planteé ir en las listas. Yo ya trabajaba en el ayuntamiento en esa época, sin embargo se plantea la incorporación a las listas, me incorporo en las listas, empezamos a funcionar desde el ayuntamiento y desde fuera del ayuntamiento. Empezamos a implicarnos, o bueno, más que implicarnos, empezamos a preocuparnos por un proyecto interesante que se planteaba en Lebrija, en la vecina localidad, que era un proyecto de desarrollo integral, fundamentado en la participación ciudadana, y que lo dirigía un sociólogo bastante importante en ese momento, Marco Marchioni, ¿no? Y ahí Mercedes Puerto, que ya murió, que era la mujer de José Luis, y algunos más, pues nos preocupamos por enriquecernos de esa dinámica, de ese tipo de trabajo, de esa mecánica, ¿no? Tuvimos varias entrevistas con ellos, concretamente con Marco Marchioni, y ya pertreñábamos por ahí cómo podíamos empezar a hacer funcionar, a implicar a los vecinos, ¿no? en su propio desarrollo, ¿no? Que sería el objetivo básico, ¿no? Esto es un poco el embrión de lo que después serían los presupuestos participativos, con ya más complejidad, más desarrollo, pero bueno, ese era un poco el momento ese, ¿no? En la segunda legislatura llegas como concejal y entras en la Delegación de Juventud y Deporte. ¿Cómo fue la primera experiencia en la corporación? Bueno, aquello, hombre, había que construir, es que no había el apartado de juventud, el apartado del departamento, de deporte, es que eso en esa época, en esa segunda legislatura, me estaba hablando del año 83, la verdad es que eso estaba por construir, ¿no? Entonces, bueno, pues se trataba de tocar, esa es la época en la que te comentaba antes, que nos preocupamos por enterarnos, implicar, vamos a aprender de alguna manera de lo que estaba ocurriendo con Marco Marchioni en la vecina localidad de Lebrija, ¿no? Que en ese proyecto, que al final aquello, pues el ayuntamiento de Lebrija se cargó el invento porque se le escapaba de las manos, ¿no? Era muy ambicioso, pero era muy interesante, ¿no? Entonces, de ahí intentábamos sacar adelante ideas, ¿no? Como el Patronato Municipal de Deporte, como la Fundación Municipal de Cultura, como distintos organismos autónomos, es decir, era hacer que las estructuras o las distintas áreas, esas que están relacionadas con el vecindario, esas que están relacionadas con las personas, con los jóvenes directamente, pudiesen tener sus organismos independientes del ayuntamiento, pertenecientes al ayuntamiento, pero buscando la implicación de asociaciones, de colectivos. Por ahí empezamos, ¿no? Por ahí empezamos. Siempre, yo en el tiempo que me he rozado con algún tipo de responsabilidad política en el ayuntamiento, o he tenido algún tipo de responsabilidad política, la cuestión participativa para mí y para muchos más de nuestros compañeros ha sido fundamental, ¿no? Hemos acertado, hemos fallado, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero lo importante era hacer llegar a los vecinos la necesidad de que se implicaran en su propio desarrollo social, económico, cultural, del tipo que sea. Pero llega la mili. Sí, ahí me llegó la mili, ya pronto se truncó el tema, me tuve que ir a la mili y bueno, pues no hubo más remedio que hacer. Podía haber optado por la objeción de conciencia, pero en ese momento ya las situaciones personales se complicaban, ¿no? Para recurrir en aquellos momentos una objeción de conciencia significaba tener que ir a prisión, no había otra alternativa en esa época, ¿no? Pero bueno, no era el caso, no se daban las circunstancias personales en ese momento y familiares, por lo tanto tuve que cumplir con el famoso servicio militar, ¿no? Cuando vuelves del servicio militar obligatorio, ¿qué cambios te encuentras en las cabezas? Bueno, ya cuando yo volví todavía nos quedaba un pequeño tránsito de la legislatura, nos quedaba un año escaso, más o menos, de aquella legislatura podía quedar, se dieron las nuevas elecciones, perdimos las elecciones, fue cuando empezó a gobernar el Partido Socialista, por lo tanto ahí tuvimos que empezar a reconstruir el partido, a reconstruir el sindicato. Fue un trabajo muy de calle, ¿no? Muy de calle, ¿eh? Reuniones con vecinos, con trabajadores, lentamente, poco a poco, pero pusimos en marcha la creación de un tejido que nos permitiera ir teniendo un aparato sindical y un aparato político, pero que de alguna forma facilitara, si no a la siguiente legislatura, que no fue así, por lo menos a la otra, ¿no? El poder volver al gobierno municipal. Ese era el planteamiento y nos ocurramos de esa manera, ¿no? Trabajando mucho con la calle. Entonces, la campaña electoral de 1995 no fue solo de 30 días. No. La campaña no fue en absoluto un trabajo de 30 días, ni un trabajo de un mes, ni un trabajo de un año. La campaña fue fruto
de un trabajo, un goteo constante, ¿no? De un acercamiento al vecindario, de un hacerles ver que sus problemas eran nuestros problemas, que estábamos dispuestos a echar una mano en resolver los problemas, no que íbamos a asumir la problemática de la localidad, pero sí que estábamos dispuestos a trabajar con los vecinos, ¿no? A garantizar la participación de los vecinos en ese futuro del municipio. Eso fue poco a poco, fue utilizando el sindicato, utilizando el contacto vecinal barrio a barrio, un trabajo largo, no fue una campaña de 30 días. Cuando llegó el momento de la elección la campaña ya estaba hecha. ¿Crees que existen muchas diferencias con la oposición que tenemos hoy en día en las cabezas? Hombre, es distinto, son momentos distintos, son épocas distintas, son situaciones distintas las que vive el pueblo, no son otros medios con los que hoy se cuenta o con los que hoy se quiere contar para estar en contacto con los vecinos, ¿no? Pero yo creo que en definitiva al final creo que tienes que lograr que el vecino comprenda que tú eres útil, que esa organización política, que Izquierda Unida en este caso, es útil y que va a ser útil para los vecinos en las cabezas de San Juan. Y eso hay que buscar la manera de hacerlo llegar. Y hacerlo llegar pues, es estar en contacto con ellos. Con los medios que hoy existen, bueno, con todos los medios, pero desde luego el contacto tiene que darse, ¿no? Y hay que buscar la manera de que se vaya dando, ¿no? Los compañeros y las compañeras son buenos en su tarea, ¿no? Yo sé que tienen implicación, que tienen capacidad, fundamentalmente capacidad, que es lo importante, ¿no? Y pues son muy jóvenes y bueno, y poco a poco yo creo que van a lograr el hacer ver a las cabezas que hay otras alternativas, ¿no? Que no solo existe como alternativa al gobierno que actualmente tenemos y con la formación política que tenemos, ¿no? Eso es lo que tienen que lograr. Con el documento de las amapolas nace Izquierda Unida. ¿Cómo es el nacimiento aquí, en las cabezas? No hubo problemática ninguna, fue un tránsito, estaba dado, no había problema en las cabezas. Otros municipios donde sí hubo, sus más y sus menos, pero el Partido Comunista es el que promueve la creación de Izquierda Unida, por lo tanto no en las cabezas, que lo que predominaba y lo que teníamos era el PC. Hombre, hubo algunas pequeñas decisiones, pero bueno, no fue trascendental, ¿no? Todo es negativo, si hay ruptura todo siempre es negativo, ¿no? Pero no fue trascendental, no fue algo importante. En 1995 hubo un cambio de poder en el partido y tú, junto con algunos compañeros, dais un paso adelante y os presentáis. Cuando vencéis esas elecciones, ¿cómo vivisteis la noche electoral? La noche de las elecciones, no sé qué decirte de la noche de las elecciones. Yo creo que después quiero recordar, ¿no? Que después del resultado electoral lo que sí hicimos fue un recorrido por el pueblo, a pie. Recorrimos todos los barrios del pueblo, estuvimos toda la madrugada visitando a los vecinos, digámoslo así, ¿no? En su barriada, para de alguna forma celebrar con ellos que no habíamos ganado nosotros, que no había ganado Izquierda Unida, que ganaban los vecinos de las cabezas. Ese era el planteamiento o lo que pensábamos en ese momento, ¿no? Y lo hicimos así, ¿no? Previo a la toma de posesión hubo un acuerdo con AICA, que era la candidatura de Marismilla, de Castor, pero ahí, como era de esperar, ¿qué problema iba a haber? Esa candidatura había nacido de nosotros, nacía de Izquierda Unida, ¿no? Por distintos problemas, por distintas circunstancias que en su momento se dieron, ¿no? En las legislaturas anteriores. No iba a haber problemas, sabíamos que no iba a haber problemas y efectivamente no hubo ningún tipo de problemas, se congenió perfectamente, ¿no? Y se encajó perfectamente el programa de AICA con el programa de Izquierda Unida, porque eran los mismos programas, en definitiva es que estábamos hablando de lo mismo. ¿Qué se siente al tener la vara de mando de tu pueblo? Bueno, la vara de mando no era mía, la vara de mando era de todo un grupo bueno, un grupo con veteranía, entre ellos estaba José Luis, un grupo con mucha ilusión, porque había gente muy joven también y con muchas ganas. Entonces sabíamos y además contábamos con una agrupación, con una asamblea importante, ¿no? No era tanto sentir un peso, sentir una responsabilidad, era más sentir ese orgullo, ¿no? De poder coordinar aquel grupo, ¿no? Nos sentíamos con muchas ganas, y yo entre ellos con muchas ganas de tirar para adelante y sacar adelante el municipio, ¿no? ¿Y ese municipio cómo os lo encontrasteis? Nos encontramos en un ayuntamiento totalmente económicamente arruinado, en gestión, en todo. Los trabajadores llevaban prácticamente 6-7 meses sin cobrar, se debían deudas a la Seguridad Social, se debían deudas a Hacienda, eso está todo ahí en los datos, ¿no? que
que se evalúan cuando un alcalde toma posesión y entra otro, y hay unos datos estadísticos, unos datos de tesorería, de intervención, donde se hace un traspase de, digamos, de poderes, ¿no? En todo. Y bueno, constatamos que hubo una mala gestión, una mala praxis política. Bueno, la verdad que estaba mal, ¿no? Había un problema de deuda tremenda, sobre todo un endeudamiento bestial que nos ataba de pies y manos. Debíamos dinero a Hacienda, se le debía dinero a la Seguridad Social, que eran los dos grandes problemas, ¿no? Eso eran los dos, bueno, aparte de proveedores, ¿no? Proveedores muchísimos, pero bueno, los dos grandes problemas eran la Seguridad Social y Hacienda, que provocaba que el dinero que tenía que llegar al ayuntamiento del Estado fundamentalmente, pues estuviera ya mermado, ¿no? De ahí se detraía una parte importante, ¿no? Entonces, fue muy problemático, muy difícil, tuvimos que bregar con toda la plantilla, el personal, llegamos a deber 6 nóminas, se llegaron a deber a todo el personal del ayuntamiento. Fue muy complicado, y eso era trabajar pues con ellos, trabajar con el personal y hablar y discutir y llegar a acuerdos, y fue muy duro. Y luego estaban las necesidades del municipio, que también había que atenderlas, claro, porque había que seguir con las dotaciones de equipamiento cultural, equipamiento deportivo, equipamiento social, o calles, o todo lo que en definitiva había que ir haciendo, ¿no? O sea, que estaba la demanda o la necesidad del municipio y la problemática interior de la escasez de recursos, ¿no? con la que contábamos. ¿Cómo es la escala de responsabilidad de una persona que es concejal o teniente alcalde en su pueblo? Se tiene mucha responsabilidad y se tiene mucha ilusión, porque hay un compromiso de antemano, hay un proyecto político, un programa político que tú te has sometido a la población te ha dado ese beneplácito de decirte, oiga, pues gestione usted, hágase usted valedor de mis votos y demuestre usted qué es lo que es capaz de hacer. Y bueno, y esa responsabilidad es diaria, ¿no? Es día a día, sobre todo cuando eres joven. Cuando eres joven tienes un pulso, te catapultas, ¿no? Con esa ilusión que predomina en la juventud, con ese calado humano que se tiene, porque éramos un grupo con mucho vigor, un grupo joven, ¿no? Una edad media de 30 y pocos años, ¿no? Es lo que teníamos en aquel entonces. Y entonces había responsabilidad, pero había mucha ilusión y mucho coraje, mucha valentía por hacer cosas, ¿no? Bueno, entro como concejal de Cultura, Juventud, Deporte, Festejo. Me depositan muchas responsabilidades porque había poco dinero para liberar a concejales y entonces, lógicamente, al no haber presupuesto, prácticamente los concejales que estábamos liberados asumíamos casi toda la responsabilidad política de gestión, ¿no? Y hubo mucho trabajo, con pocos recursos técnicos, no había prácticamente técnicos, no teníamos Casa de la Cultura, no teníamos nada para hacer nada, es que prácticamente estábamos atados de pies y manos en presupuesto y en lo que era, digamos, espacios culturales, espacios de ocio para poder desarrollar. Entonces hubo que sacar mucha lucidez y mucho coraje, ¿no? ¿Cómo funcionabais en la corporación? Sí, eso era diario. Sí, todas las mañanas, a las 8 de la mañana, nos sentábamos todo el grupo de gobierno en la sala de pleno, lo que era entonces el ayuntamiento aquí en la avenida Jesús Nazareno, y ahí pues nos planteábamos el día, ¿no? Repasábamos el día anterior, los días anteriores y los días posteriores, y nos repartíamos tareas, íbamos viendo qué habíamos hecho, qué no habíamos hecho, qué había que hacer, quién lo tenía que hacer. Era un trabajo diario, planificación diaria. De tus 10 años como alcalde, ¿con qué medida te quedas? Hombre, para mí lo realmente importante fue la iniciativa de los presupuestos participativos. Yo creo que fue muy interesante, ¿no? Ahí nos quemamos bien quemados, ¿no? Pero bueno, era muy interesante intentar sacar adelante la implicación del vecino, que comprendiera el vecino y la vecina que ellos eran realmente los artífices de su futuro y de su realidad y del día a día, ¿no? Sí, esa fue la gran iniciativa, yo creo que fue muy importante. Bueno, por supuesto, hicimos cuestiones fundamentales, ¿no? Aprobamos un plan de desarrollo urbanístico, el PEGOU. Ser capaz de dotarnos de ese plan de desarrollo nos permitió sacar adelante pues, viviendas que eran fundamentales para las cabezas, una necesidad básica y prioritaria. Nos permitió dotarnos de suelo industrial, que es el suelo con el que contamos, que era fundamental también poder contar con ello, y bueno, y tener un instrumento de desarrollo económico y urbanístico para mucho tiempo, ¿no? Que es el que se está ejecutando, ¿no? Pero aparte de eso,
lo importante realmente fue el desarrollo social de los presupuestos participativos. Eso fue muy importante, muy importante. Y para aquellos jóvenes que no lo sepan, ¿qué fue? ¿De qué se trataba esos presupuestos participativos? Bueno, lo que se trataba era de una parte del presupuesto municipal, pues, fundamentalmente dedicado a las actuaciones en las calles, en los barrios. Se discutía con los vecinos en las barriadas y luego se discutía entre las mismas barriadas, o sea, se llegaba a un consenso o a una aprobación popular del tipo de obra o del tipo de actuación que se iba a hacer en la localidad, ¿no? Eso junto con la puesta en marcha de los distintos organismos y comisiones de participación ciudadana, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el deportivo, en todos esos ámbitos, ¿no? Que también se intentaba, lógicamente, que los representantes vecinales estuvieran junto con los representantes de asociaciones o colectivos del gremio, del que fuera, ¿no? También contaban con las partidas económicas, ahí se decidía qué políticas sacar adelante, qué programas, qué actividades sacar adelante en la localidad, o sea, obras por un lado y actividades por otro, ¿no? Siempre con la implicación vecinal, ¿no? Con la participación directa de los vecinos. En 1995 ganó la derecha en España y en la comarca, los municipios de Los Palacios, Lebrija y Utrera, gana el PSOE. ¿Cómo fue la relación con los demás ayuntamientos que tenían otros colores políticos? Fue buena, no fue mala, fue buena. Ahí además ya andábamos había constituido la mancomunidad del municipio de Bajo Guadalquivir y había mucho contacto, por lo tanto las relaciones no eran malas, amén de, bueno, algún puntual malentendido o no coincidencia, pero bueno, fundamentalmente eran buenas las relaciones, ¿no? Había entendimiento, buen entendimiento. Yo no recuerdo malos momentos ni con la alcaldía de Utrera, ni las de Lebrija, ni las del Cuervo, ni las de Los Palacios, no recuerdo malos momentos, había sintonía. Y 4 años más tarde, en 1999, conseguís la mayoría absoluta. Bueno, yo creo que ahí, en esa mayoría absoluta, realmente era casi culminar el trabajo que habíamos iniciado. El trabajo que habíamos iniciado no en el 95, antes del 95, prácticamente en el 90, en el 88, yo creo que ahí los vecinos se sintieron muy identificados con lo que estaban haciendo, muy identificados, tan identificados que el voto fue muy importante, como así, bueno, a pesar de la problemática que tú comentabas, ¿no? A pesar de que los grandes partidos, y en este caso el PSOE, pues dominaba la comarca, ¿no? Tenía una implantación muy fuerte, ¿no? Bueno, y por supuesto a nivel andaluz y a niveles provinciales, bueno, estaba claro que estaba muy implantado, ¿no? Pero yo creo que los vecinos ahí comprendieron que el trabajo, que la línea era buena, que esa línea participativa, esa línea de implicación, ese trabajo era interesante y yo creo que ahí reconocieron ese trabajo. No creo que fue un mérito nuestro, sino fue un mérito de la gran cantidad de vecinos que participaron en el proyecto. Esos vecinos hicieron suyo el programa. Todos aquellos que estaban participando a través de asociaciones, de colectivos, de barriadas, fundamentalmente de barriadas, hacían suyo el programa de Izquierda Unida. No era ya de Izquierda Unida, era de ellos. Desde Comisiones Obreras, ¿pudisteis retornar y devolver la importancia que tuvo algún día? Sí, pero el movimiento sindical ya en esa época, ya esa que estamos hablando, del 95, o sea, del 95 en adelante, e incluso en el año 99, los movimientos sindicales empezaron a decaer, empezó a ir bajando el control, por llamarlo de alguna forma, o la capacidad de reactivación que los sindicatos podían tener en la sociedad local, bueno, sociedad local y sociedad nacional en su punto. Eso fue empezó a haber un cierto declive en esa implantación de los sindicatos, ¿no? Por lo menos es lo que yo he observado, ¿no? ¿Resucitará el sindicalismo? Hombre, yo creo que sí, el movimiento sindical y en estos momentos no le queda más remedio. Estamos con una reforma laboral que, bueno, que a ver cuándo se anula, cuándo se elimina. Estamos con la necesidad de un nuevo estatuto de los trabajadores, a ver si es verdad que vamos a un nuevo estatuto de los trabajadores. Es decir, es necesario y es muy necesario, pero claro, todo esto que está en manos del gobierno, está en manos del Congreso, si no hay un empuje de trabajadores, no hay un empuje de la clase trabajadora que lo pida, pues difícilmente va a llegar. Seguramente será más fácil que se resuelva la problemática de las pensiones por el gran empuje de los pensionistas, que sí están empujando,
que se resuelvan estos problemas de la reforma laboral, el acabar con ella. Va a ser más difícil acabar con la reforma laboral que blindar las pensiones, y al ritmo que vamos posiblemente sea más fácil resolver la problemática de los agricultores si siguen en la línea que han emprendido que resolver la problemática de la reforma laboral. Es necesario un movimiento sindical. Lo que hay que tener claro cuáles son los objetivos y de marcarlos meridianamente y lograr que los trabajadores los veamos y podamos implicarnos en la consecución de los mismos, ¿no? Y por supuesto desvincular, los sindicatos se tienen que desvincular de los gobiernos. Si se pegan mucho al gobierno, mala cosa, hay que estar alejados del gobierno, hay que tocar al gobierno en el momento justo, no se puede estar muy implicado en la vida de la gestión política del gobierno de turno. Durante la década que estuviste en el poder se inauguró el ayuntamiento, la Casa de la Cultura. ¿Con qué te quedas? Bueno, el ayuntamiento era necesario, el ayuntamiento no es que fuese un capricho por llamarlo así, porque es que era necesario, es que no teníamos ayuntamiento, estábamos en un edificio alquilado, ¿no? Entonces, bueno, era fundamental no hacerlo. La Casa de la Cultura pues también era un edificio, un espacio cultural que no se tenía y que había que concluirlo, que terminarlo, que ponerlo al servicio de los vecinos. Igual que pasó con el centro cívico, hubo que meterle mano, arriba del Museo Huerto, la Casa de los Balcarce o el mercado de abasto. Bueno, había cosas que todas eran necesarias. Yo no creo que ninguna sea más importante que otra, ¿no? Cada una cumplía la función, igual que las instalaciones deportivas eran necesarias, ¿no? O sea, todo era necesario y había que culminar proyectos, iniciar proyectos, había que dotar a los municipios lo antes posible de esos recursos, ¿no? Junto con lo que te decía antes, era fundamental dotar de terreno al municipio para poder construir viviendas, tanto públicas como privadas, porque eso sí es una necesidad trascendental y era necesario dotar al municipio de un espacio donde poder desarrollar actividades de carácter industrial, ¿no? Que es fundamental. Entonces, eso también se hizo y yo creo que eso es muy importante, eso sí es realmente importante junto con las demás dotaciones, como es lógico, pero yo no destacaría ninguna por encima de otra. En 2001 dimito por unas cuestiones internas que derivan ahí a que tenga que salir y bueno, a mí me dejan de concejal sin responsabilidad ninguna y prácticamente yo entiendo que bueno, era una marcha, una crónica de un paso atrás que tenía que dar en Izquierda Unida y me voy y me llevo un año fuera trabajando en Ibiza y trabajando en lo que no sabía, porque trabajaba en otras historias distintas, pero bueno, hago frente a mi realidad y tengo que asumir mi historia. Entonces en aquel momento recuerdo que todavía no se había fallado y los cargos públicos no cobraban desempleo. Es decir, yo venía de una etapa, me veo casi fundando ya una familia, a punto de tener un hijo y bueno, pues tengo que marcharme y me voy fuera de las cabezas. Lo paso mal, es una etapa muy difícil de mi vida y después como ese bichito continúa en ti, pues tengo contactos con el Partido Andalucista, contactos que me lanzan a tomar otra historia en mi vida, distinta, sabiendo que continúo con mi ADN político, yo no cambio para nada en absoluto, mi frente es luchar por mi pueblo, luchar por mi clase y luchar por lo que creo oportuno, y siempre en el ámbito de la izquierda, ¿no? Y ahí asumí un reto y me presento, y conseguimos 2 concejales, y en aquel entonces 7 cosecha el Partido Socialista, con algunos votos más que Izquierda Unida, y otros 7 cosechó Izquierda Unida. Entonces nos pusimos manos a la obra y llegamos a dialogar con los 2 partidos políticos, y bueno, la asamblea nuestra opta porque debíamos de gobernar con Izquierda Unida, primero porque Izquierda Unida tenía una faceta distinta en el gobierno anterior, porque sabía gobernar, porque las personas que estaban en esa etapa eran prácticamente casi los mismos, y entonces decidimos tomar ese rumbo y asumimos la responsabilidad del área de desarrollo, del área de policía local y gobernación y la tenencia de la alcaldía, y ahí hicimos una etapa bastante brillante, entiendo yo. Ganó el PSOE la elección y gobernamos nosotros con el Partido Andalucista en aquellos momentos. No nos esperábamos perder esas elecciones, esa es la verdad, no nos esperábamos perder las elecciones, pero por el motivo que fuera, que yo no he llegado a analizarlo
suficientemente se perdieron las elecciones, lo cual fue un palo, por lo menos para mí fue un gran palo, ¿no? No tenía ya capacidad moral suficiente para tirar para adelante con aquel programa de gobierno que habíamos ya pues conveniado, ¿no? entre el PA y nosotros, ¿no? Fue fácil conveniarlo con el PA, entre otras cosas porque el líder del PA era Paco López pues venía de nuestras filas, ¿no? Venía de nuestra casa, venía de Izquierda Unida, por lo tanto no era muy complicado tampoco, pero ya la situación de no conseguir el respaldo mayoritario de los vecinos, por lo menos a mí personalmente no me tocó, ya me dejó tocado, ¿no? Tocado hasta que al final pues hubo que dejar la alcaldía. En un tiempo como el nuestro, en el que es tan complicado llegar a acuerdos, ¿cómo viviste esas negociaciones? Bueno, las negociaciones se abren en base a un programa político, tenemos un programa, conocedores de los distintos programas que manejábamos, y pusimos en cuestión que nosotros queríamos desarrollar nuestro programa político porque habíamos salido de un partido que no tenía prácticamente representación en las cabezas, no había tenido nunca, un partido que saca 1000 votos y nos da esa gallardía para sacar pecho y decir, oiga, somos parte también, copartícipes de un proyecto político que queremos poner en valor para afianzar la fuerza política del PA. De hecho, se afianzó en las siguientes elecciones, aunque conseguimos menos concejales, pero se afianzó con esa mayoría de votos, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo en asambleas que mantuvimos en nuestra sede, donde participaron todos los miembros de la asamblea directamente, con los responsables que cada agrupación política, pues en este caso PSOE e Izquierda Unida, pusieron como valedores, ¿no? de representar a sus distintas fuerzas políticas, y manejamos datos, manejamos ideas, manejamos el ofrecimiento político que ellos nos daban, y bueno, al final se decide que lo mejor para las cabezas y lo mejor para nosotros también era gobernar con la fuerza que mejor representaba nuestros intereses y los intereses públicos, lógicamente, del pueblo, y era en este caso Izquierda Unida, ¿no? ¿Qué diferencia encontraste entre gobernar con Izquierda Unida como concejal y serlo como un teniente alcalde de un partido de coalición? Siempre existe, ¿no? Existe la desconfianza, ¿no? del partido que tienes enfrente, ¿no? Pero nosotros nunca reprochamos nada, todo lo contrario. Fueron etapas muy distintas. La etapa con Izquierda Unida, que cuando yo era concejal, fue una etapa muy ilusionante, con un proyecto totalmente que ambicionaba, ya te digo, sacar de la crisis económica en la que estaba el ayuntamiento. Lo logramos, e hicimos una etapa también bastante buena, inauguramos la Casa de la Cultura, conseguimos fondos para hacer el ayuntamiento nuevo, hicimos políticas sociales, la política del reparto presupuestario, que ahí se echó también mucha carne en el asador con las asociaciones que creían en otro modelo distinto de participación, y ellos ponían el poco o mucho dinero que pudimos conseguir en los presupuestos, era en parte puesto por los ciudadanos, ¿no? En dónde debía de gastarse. Fue una etapa distinta. Después la etapa en el Partido Andalucista con Izquierda Unida fue también muy ambiciosa. De hecho, conseguimos crear viviendas, en mi gestión, viviendas sin tener la calificación de protección oficial, tenían menos coste para el ciudadano que las propias de protección oficial. En aquel entonces, hablamos de pesetas, estaban en torno a 8,5 millones de pesetas, cuando las de protección oficial estaban en casi 9 millones. Nosotros intentamos que los promotores privados no se fueran hacia arriba por tener nosotros, digamos, el control de lo que debería de valer una vivienda de esas características, ¿no? Entonces marcamos el precio del suelo y el precio de la vivienda poniendo nosotros el precio, ¿no? Sabemos que en muchas de ellas perdimos dinero, apostamos, no perdimos de ganar, sino que pusimos dinero, ¿no? Dinero de la propia empresa pública, ¿no? De Ujía en este caso. Desarrollamos polígonos industriales, desarrollamos un parque también de estocaje de naves industriales, en este caso fueron 28,
Desarrollamos también políticas de activación de la policía local, que estaba dotada totalmente faltaban medios de todas clases, ¿no? La policía local no tenía recursos humanos, inauguramos el ayuntamiento, conjuntamente con Izquierda Unida, dotamos al ayuntamiento de recursos humanos, desarrollamos también políticas sociales, en fin, fue muy, muy ilusionante porque ya contábamos con presupuestos para poder hacer y llevar a cabo. Inauguramos también lo que fue ¿cómo se llama esto? El recinto ferial nuevo. Hicimos también una lavandería industrial donde hay hoy en día trabajando más de 100 personas. En fin, yo entiendo que la etapa fue bonita, fue muy, muy gratificante. Pues fue poner encima de la mesa los programas, el programa que tenían ellos, el programa nuestro, encajarlo. Hubo que afinar algunas cosas, de las que teníamos nosotros que no se iban a desarrollar y de las que tenían ellos pues que no se iban a desarrollar, y después repartirnos parcelas de poder a la hora de ver las distintas delegaciones que habría que desarrollar, ¿no? No fue muy complicado tampoco, no fue muy complicado llegar a un acuerdo, fue más complicado el desarrollo que llegar al acuerdo. Llegar al acuerdo era relativamente fácil, cuestión de afinar sobre el papel, ¿no? En aquella época daba el pistoletazo de salida a 4 años políticamente muy interesantes, con una gran oposición del Partido Socialista y con factores externos. ¿Cómo recuerdas aquellos 2 años en los que te mantuviste en el poder? No, factores externos no. Ahí el problema fundamental fue el resultado. El primer problema es el resultado de esas elecciones, intentar mantener el gobierno. Teníamos 7 concejales, igual que tenía el PSOE, ellos habían ganado por voto, pero en definitiva estábamos ahí equiparados en concejales, pero no teníamos la mayoría suficiente como para gobernar por solos, ¿no? Tuvimos que hacer ese pacto, bueno, se puso en marcha, funcionó, empezó a funcionar, pero yo personalmente ya desde el momento que no habíamos logrado revalidar la mayoría en esas elecciones, no encontraba la fuerza suficiente para seguir adelante. Otros factores, no, bueno, el PSOE fundamentalmente, que estaba en la oposición, con el PP, pues fundamentalmente el PSOE lógicamente hizo una buena labor de oposición, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Nosotros también se la facilitamos, en ningún momento le pusimos trabas a su labor de oposición, cosa que no ocurre hoy, que también hay que decirlo, ¿no? Habría que aprender también de permitir a los demás que desarrollen su trabajo y no boicotearlos continuamente, ¿no? Con el instrumento del poder, pero bueno, yo creo que no hay otros factores que intervengan, es la propia realidad nuestra, interna, ¿no? ¿Y el desarrollo de ese programa también afectó a tu marcha? Hombre, también tuvo que ver, ¿no? Pero por eso te digo que son fundamentalmente motivos internos, ¿no? Y motivos personales, el mío, ¿no? Yo arrastraba desde 2003, ya arrastraba la quemadera del resultado electoral, y a eso le unimos la problemática de desarrollar ese programa, en la que en más de una ocasión pues los consensos no estaban encima de la mesa y había que consensuar obligatoriamente, porque no es lo mismo en tu grupo tener que llegar a un acuerdo que con grupos distintos tener obligatoriamente que consensuar pasos a dar, ¿no? Eso no, por lo menos yo no lo vi fácil, ¿no? Y cada vez era más complicado llegar a un acuerdo, ¿no? A poner en marcha una actividad, ¿no? Por lo menos para mí, yo no digo que para los demás, que para los compañeros no fuese fácil, no estuvieran a gusto, seguro que estaban a gusto. Yo recuerdo que había compañeras ahí que funcionaban estupendamente en el grupo y no tenían ningún tipo de pega en ese funcionamiento, ¿no? Pero yo me desgastaba, ¿no? Día a día. Ejercer de alcalde o hacer de cargo público, eso no es una profesión, eso es circunstancial y eso responde a un periodo de tu vida, un momento determinado, para cumplir unos objetivos concretos, ¿no? Y llega un momento en el que eso es imposible, y convertir eso en un objetivo en sí mismo, o sea, mantenerte, convertirlo en un objetivo, pues, eso es perjudicial para uno y para la población. Claro, para uno, para su grupo y para la población, ¿no? Eso seguro, ¿no? Creo que todo tiene un principio y un fin, en esta vida. Cuando te vas, abandonas solo la primera línea de batalla. Hombre, yo sigo en Izquierda Unida, yo sigo en el Partido Comunista, yo sigo siendo militante, yo en mi asamblea voy a las reuniones de mi asamblea y cuando se me requiere para alguna cuestión, para alguna opinión
o para apoyar cualquier tema, pues estoy ahí, ¿no? Con ellos, ¿no? Lo que venga bien, ¿no? No me niego en absoluto, ¿no? No me niego en absoluto, ¿no? Y sigo siendo un militante. Procuro tener menos actividad, lógicamente, de la que tenía, y digo procuro porque tampoco se puede inmiscuir uno, tampoco puede uno ser un lastre, ¿no? El hecho de que tú hayas sido alcalde y te presentes en algunas reuniones y participes en ellas, parece como si tú tuvieras, no sé, la verdad absoluta, o tuvieras, y no es así, ¿no? Y condicionas mucho la capacidad creativa y la capacidad de iniciativa de los compañeros y las compañeras. Por eso hay que evitarlo, yo intento evitarlo, ¿no? Intento evitarlo no siendo nunca un condicionante, ni por activa ni por pasiva, ¿no? Domingo, eres un alcalde que muchos vecinos de Las Cabezas lo ven como un referente, muchos te alaban la labor que tuviste, pero no sé si te arrepientes de algo de tu vida política. Hombre, yo de lo único que me arrepiento, si me tengo que arrepentir de algo, es de poco, ¿no? Pero vamos, de lo que me arrepiento es de esos momentos en los que no puedes darle la razón o no puedes cubrir la necesidad que un vecino te está planteando, ¿no? Esos son momentos malos, ¿no? Cuando el vecino te plantea o la vecina te plantea una necesidad y no tienes la capacidad para resolver esa necesidad o no tienes la capacidad para atender su demanda, ¿no? Esos son momentos malos, para mí son muy malos, ¿no? Porque esos han sido momentos en los que al final me los llevaba a la almohada, ¿no? Y eso es gravísimo, eso sí, eso es muy grave, ¿no? Llevarte el problema a la almohada es muy grave porque no te deja dormir y eso ya es un gran problema, ¿no? Yo sí me arrepiento de algo, me arrepiento de eso, de no haber tenido capacidad para resolver algunos problemas o muchos problemas que vecinos y vecinas planteaban, individual o colectivamente, ¿no? Porque había cosas que no era capaz o no éramos capaces de atenderlas o no sabíamos atenderlas, sencillamente, ¿no? A finales de 2005, Domingo Hernández dimite como alcalde y será Castor Mejías quien se haga cargo de la presidencia de la corporación y gobernará Las Cabezas durante lo que restaba de legislatura desde este sillón. Llegaron mi hijo y él, llegaron los dos a hablar conmigo, que me tenían que hablar conmigo. Nos sentamos y me dice que Domingo se va y él tenía que ser el alcalde, le habían propuesto de ser el alcalde. Yo le dije que no quería. Y entonces, por mucho que le decía, yo sabía que él iba a ser el alcalde. Bueno, pues le puse una maleta, le eché unos cuantos de trapo y se lo puse en la habitación, en la misma puerta. Y estuvo 4 días saltando por lo alto de la bolsa. Y al cuarto día yo se le voy a quitar porque va a hacer lo que él quiera. Él decía que su compromiso político tenía que hacerlo y además no le podía fallar a Domingo por ninguna de las maneras. Así que ya desistí y ya está. Pues lo viví de primera mano, ¿no? Como miembro de la Asamblea Local de Las Cabezas, participaba de manera activa y fueron años ya de un poco de desgaste, ¿no? No solo de compañeros y compañeras a título personal, sino también de organización, ¿no? Ya muchos años gobernando, teniendo que haber pasado diferentes procesos muy complejos, sobre todo en tema de financiación. Y claro, pues el compañero Domingo planteaba que ya había pasado su tiempo y necesitaba un cambio, un relevo. Y había varias opciones, pero desde la misma asamblea y sus órganos pues entendíamos que Castor pues debía ser la persona que siguiese, pues digamos, abanderando y tirando de manera más representativa del carro, ¿no?, de Izquierda Unida en Las Cabezas y del gobierno que teníamos entonces, ¿no?, en el ayuntamiento. Y se tomaba con tranquilidad y casi que naturalidad, en cuanto que, como decía Castor, era, digamos, el cambio que debería hacer, independientemente de que ya tenía otras funciones, otros compromisos con el ayuntamiento de La Ela, ¿no?, lo que ya llevamos ya varios años gobernando. Se creyó y así se hizo con el apoyo prácticamente de toda la Asamblea de Las Cabezas. Él entendía, igual que todos los que lo apoyábamos y le planteamos que tenía que ser el compromiso militante, ¿no?, que ese es el elemento que lleva a tomar decisiones casi siempre o siempre dependiendo de cuestiones incluso personales, ¿no?, familia, tiempo libre, otras cosas que haces en tu vida que no sea dedicarte a la política, pero
el compromiso militante, como te digo, es lo que al final determina que asumas eso, ¿no? Y cuando lo asumes, pues lo tienes que asumir con la mayor energía y alegría, ¿no? A la misma vez. Se podría plantear como un proceso institucional, ¿no? En el momento que lo que hay es un relevo de alcaldía, pero también se entendía, y así se llevó a cabo, en una estrategia más complementaria, o sea, que tendiera también a reestructurar nuestras propias bases dentro de la Izquierda Unida, ¿no? Y eso también se trabajó. Fueron esos 2 años en los que se acercaron mucha gente joven, los que desde la CDD pues volvía a abrir sus puertas y volvía a tener esa actividad que históricamente ha tenido, ¿no? Y por eso creo que fue un trabajo más completo, en cuanto que ese desgaste que nos había llevado los 12 años anteriores, pues nos requería el que esa casa, esa base de Izquierda Unida tenía que resurgir, tenía que tomar fuerza, sobre todo de cara a los próximos procesos electorales, ya que hablábamos siempre de 2 años, y cuando pasen los 2 años pues volvemos de manera colectiva a plantear qué personas deben de encabezar las listas a dichas elecciones. Pues nos conocimos en una... éramos jóvenes con inquietudes, ¿no? Él venía con más formación que yo, porque es que él ya había estado en Aguadulce, allí en Aguadulce siempre le decían los niños del cura, porque ellos se reunían en la casa del cura, Esteban Tavares, con Diamantino García, total. Que cuando él vino aquí a Marismilla empezaba a cambiarnos libros, a cambiar octavillas, empezamos a militar en la Joven Guardia Roja, luego en el PT. Venían aquí a Marismilla desde Lebrija porque empezamos a hacer una asociación. Nosotros nos pusimos los dos a la mano a la obra y había una casa del cura que aquí no había ni cura, y entonces había una habitación dentro de ese local donde nos reuníamos con la gente, porque claro, estaba Franco vivo, nosotros no podíamos hacerlo abiertamente. Luego ya Castó conoció a Pepe, José Luis González, y toda la información, todos los panfletos y todas esas cosas nos las dejaban en las canaletas, en la entrada del pueblo. Entonces nosotros esperábamos por la noche, íbamos los dos y recogíamos todo lo que nos dejaban y luego nosotros las repartíamos. Así empezamos, ¿no? Y ya de ahí, pues ya no sé si Castó tendría unos 17 o 18 años cuando empezó ya a militar en el PC hasta ahora, yo creo, porque todavía no se ha dado de baja. Yo tenía claro que los dos no podíamos estar, yo ayudaba en lo que podía, pero claro, yo tuve a mi primer hijo, lo tuve muy joven, con 18 años, ¿no? Y con 23 a mi hija, entonces uno de los dos tenía que dedicarse a la vida política más a fondo y otro pues quedarse más tiempo con ellos, ¿no? Pero yo siempre he estado, no como dicen la gente, detrás de él, no, yo siempre he estado al lado de él. Tu mentor fue tu padre. ¿A qué enseñanza le has sacado más partido? Pues yo creo que todas, ¿no? La praxis diaria creo que en sí misma, ella es la que, de ahí, pues el hacer diario, como que así de manera innata, ¿no? Lo he ido asumiendo y casi que sin darme cuenta. Pues, hostia, hace ese pensamiento y tal, pues yo no lo he estudiado, no me lo he leído para poder luego reproducirlo, sino que las cosas son naturales porque son, y ya te digo, desde pequeñito recuerdo de quedarme dormido en mi casa escuchando conversaciones de grandes políticos, no solo de él, ¿no? De la comarca, incluso de todo el Estado español, ¿no? Gente que ha hecho mucho por la sociedad en este país, que hemos tenido la suerte en mi casa de tenerlo en una mesa tomando café, y te digo, han sido muchas las noches en las que me he quedado dormido escuchando discusiones políticas, debates políticos, propuestas de transformación de esas sociedades que cuando yo era pequeñito se intentaba, ¿no?, de llevar a un buen puerto, en el que hemos visto que después de esta fase de transición, bueno, pues no ha terminado de hacer lo que estas personas planteaban, ¿no?, que era un cambio más real. Yo tengo una anécdota con Julián Guita, que le puse yo una cubertería que me trajo mi padre de Alemania y me dice: ¿pero esto qué es? Digo,
Hombre, para la ocasión, y dice, anda, 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 quita eso de ahí. Me hizo de retirar toda la cubertería nueva que yo tenía para las ocasiones, me la quitó. Y luego, pues tan normal, ¿no? Porque venía, yo me acuerdo de Salvador llover y de dormirse aquí la fiesta, ¿no? O venir Concha Caballero, nosotros íbamos a su casa, ella venía aquí a la nuestra, de políticos, bueno, pues nacionales, ya lo veíamos con toda la naturalidad, pero al principio, claro, pues tú lo ves en la tele y dices, pues, y esta gente como, o mi hijo, me acuerdo yo, que íbamos a una fiesta del PC y íbamos en el metro, era chico, tendría unos 5 años, por ahí, y en el metro todo el mundo, Castor, Castor, y decía mi hijo, ojo, qué famoso es, qué importante es mi padre, que lo conocen hasta en Madrid. No eran de Sevilla, pero bueno, era conocido por todos sitios porque empezó la política muy joven, entonces conocía a todo el mundo. Como bien dices, empezó desde muy joven en política, una actividad que a menudo es muy poco gratificante. Sí, pero él no lo vivía así, porque yo a lo mejor, te digo yo, de no estar al frente como él, lo vivía de otra manera, a lo mejor con más coraje cuando escucha un comentario, porque todo el mundo no puede pensar igual. Y le decía, pues mira lo que me he enterado, mira lo que ha dicho, y siempre decía la misma palabra. Mientras que el enemigo se esté equivocando, no lo distraigas. Y entonces con eso siempre me quedaba yo. Pero aunque tú lo sufres de otra manera, pero él hacía, verá, a lo mejor no le caía bien, ¿no? Pero no lo demostraba. Siempre decía las mismas palabras. ¿Y Castor cómo llevaba las derrotas? Como aquella dolorosa en 1987 en Las Cabezas o aquí en Marismillas en el 2015. Hombre, claro, o cualquier ser humano, ¿no? Y pues lo pasa mal, pero que él era una persona que se reponía muy pronto, ¿no? En esas elecciones y en cualquiera, ¿no? Porque él, por ejemplo, no era la persona que decía, bueno, pues he perdido y estoy en mi casa sin hacer nada. No, él perdía y, bueno, las últimas que se perdieron aquí, 4 años, que son los que llevamos los 4 anteriores, la anterior legislatura, ¿no? Perdimos las elecciones y sin problema. Él se fue a trabajar de guardia por la noche y sin problema ninguno. Vaya, 4 años que estuvo de guardia, estupendamente. Él lo asumió que tenía que pleno, por su compromiso político como ha tenido siempre. Él llegaba aquí a mi casa a las 8 y a las 12 era el pleno y a él se levantaba para ir al pleno, siempre muy comprometido, siempre. ¿Cómo recuerdas la época del referéndum? Muy bien, mucha ilusión. Unos recuerdos preciosos. Sin medios ninguno, aquí en mi patio se hizo recortando los plásticos y hacíamos las pancartas y luego nos íbamos a las canaletas con pintura celeste y lo plasmábamos en las canaletas, ¿no? Y luego él con una pierna rota, que tenía una pierna rota, y la montaba en una furgoneta esa de 2 caballos y se recorría todos los poblados todos los días, un día a un sitio, otro día a otro, y estupendamente, porque era como una fiesta, porque ahí no pensábamos ni que uno fuera del PSOE ni otro del PP, daba igual de lo que fuera, eran todos los vecinos juntos. Recuerdo de salir acompañando a los mayores a recoger las firmas, a pegar en las canaletas la ICA. Recuerdo las reuniones en mi casa también, en el granero. En fin, tengo imágenes de eso de ilusión vecinal, ¿no? ¿Qué ha supuesto tu padre para Marismillas? Pues mira, ahí siempre tengo una misma planteamiento, ¿no? Me da un poco de pena porque en cuanto que parece que ya es el comparar, ¿no? El comparar con otras pedanías que partimos todos del mismo plano de igualdad. Hablamos de San Leandro, Betajerrao y Sacramento. Pedanías hechas que, ya te digo, las 4 arrancamos igual, pero tú ves hoy los 3 pedanías y ves la ELA
y la diferencia por desgracia es muy grande, por desgracia para ellos y por suerte para nosotros, y la suerte nuestra es que uno de esos colonos que llegaron en los primeros años a Marismilla, pues era un político, y un político muy comprometido junto con otros y otras compañeras que llegaron también, y fueron los que empezaron a luchar por este espacio como su pueblo, y la diferencia se ve en cuanto a servicios, las infraestructuras que tenemos. Digamos que nosotros no nos sentimos como una pedanía, como algo, un exterior a la cabeza. Nosotros nos sentimos como pueblo, ¿no? Con nuestra propia identidad. De hecho, cuando nos presentamos institucionalmente, sabemos que somos presidente, presidenta y vocales, ¿no? Pero nosotros nos decimos somos concejales, concejales y alcaldes, ¿no? Porque entendemos que en Marismilla tenemos esa identidad de pueblo que algún día esperemos lleguemos a ser municipio. Y de tal palo, tal astilla. Además, él estaba muy orgulloso de que él, la noche de las elecciones, cuando ganó mi hijo, pues él no fue allí al recuento, pero sí se presentó cuando ya estaba el recuento hecho, sí se presentó allí, y tengo el vídeo de las palabras de él muy orgulloso, porque es que había sacado, bueno, faltaron 3 votos para un concejal más, ¿no? Entonces para él era un orgullo. Un gran político, uno de los mejores políticos de las cabezas, sin lugar a dudas. Una vista, una habilidad, unos reflejos, una capacidad, sobre todo mucha mano izquierda. Un buen político, es un buen político. Y para Marismilla, sin lugar a dudas, era y será por mucho tiempo el mejor alcalde que ha tenido Marismilla. Será difícil con un alcalde con las características de Castor, aunque tenemos uno allí que es el hijo que se aproxima bastante, ¿no? Es cuestión de darle tiempo. Ha sido un político cercano, no había que pedir citas, no los podían ver jugando al dominó. Yo creo que lo primero la cercanía y luego la responsabilidad en el compromiso, o sea, en la lucha, en el creer, analizar qué es lo que hace falta y eso llevarlo hasta última consecuencia hasta conseguirlo. O sea, esto es lo que hace falta a Marismilla, y pues yo creo que eso es lo que más lo puede agradecer la gente, ¿no? Y sobre todo la diferencia, ¿no? La diferencia de otros sitios ha hecho, ¿no? La calidad de vida que tenemos, aún sin tener, como decía antes, la financiación, los recursos económicos que deberíamos de tener, ¿no? Yo creo que ese era el recuerdo más presente quizás por todos los marismeños y marismeñas, en la cercanía y luego el atender, ¿no? El que el vecino o vecina podía sentir como sus problemas no han quedado en un olvido, sino que se han trabajado, ¿no? De manera política y por los políticos que la están representando, que fueron los que la han votado. De Castor, lo que se tiene que aprender fundamentalmente es esa capacidad de compromiso que Castor tenía con sus vecinos y con sus vecinas, ¿no? Porque efectivamente, a pesar de ser militante del PC, militante del Partido Comunista, histórico de toda la vida, venía del PT, pero cuando era muy joven, él, más allá de su compromiso militante, tenía un compromiso social con Marismilla, con su vecindario, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tendríamos que aprender de él, ¿no? Que hay que comprometerse con el pueblo de uno, hay que comprometerse con los vecinos de uno, con el que tiene al lado, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, cada uno teniendo nuestras opiniones, pero hay que comprometerse, porque la construcción de un municipio, la construcción de un pueblo, la construcción de una comunidad no es problema de un ayuntamiento, no es problema de un alcalde, de un equipo de gobierno o de unos concejales, es un problema de la colectividad, es un problema de todos, ¿no? Cada uno tenemos que comprometernos en la medida de lo posible, ¿no? Él estaba comprometido y estando en oposición estaba comprometido, siempre estaba comprometido. Bueno, yo recuerdo a muchos compañeros, recuerdo también a Manuel Sánchez, que fue compañero mío en el Partido Andalucista, ¿no? Que también falleció. Y recuerdo a gente con la que he participado, a Chacho, a Curro Báñez, a Mercedes, a mucha gente que han dado mucho de sus vidas por este pueblo y que, bueno, deberían de ser recordadas, ¿no? También a gente de otros partidos políticos, a Felipe López Silva, ¿no? A Juan, ¿no? Que fue también un concejal de los mayores, ¿no? Yo he vivido, ya te digo, con muchas personas, ¿no? Pero Castor para mí era una persona que era amigo, era mi compañero. Era un compañero en el cual adquirí mucha experiencia, compartimos muchas disciplinas políticas, conspiramos mucho políticamente, porque lógicamente hay que conspirar en política en muchas historias, ¿no? Y
y fue una persona entrañable. Le guardo un cariño especial y para mí Castor sigue en mi corazón y seguirá siempre, por todos los días de mi vida, ¿no? Todo. No te puedo definir, por ejemplo, un recuerdo que tenga, ¿no? Porque cuando a lo mejor te pones más triste, yo me pongo a recordar todas las cosas buenas. Date cuenta que nosotros nos conocimos con 15 años, se ha ido con 60, yo tengo 60 y pues más de media vida juntos, entonces yo nunca he estado separada de él, siempre estaba en todo, ¿no? En la política y en lo personal. Pues yo no me cerraría a quedarme con algo concreto, con una sola cosa. Yo creo que me quedaría con su obra, ¿no? Con su cariño, un poco con todo. No me resisto a quedarme con una sola cosa. Me quedo con él enterito. Cuando falleció Castor, me dijeron vecinas, Tere, ¿qué le vais a hacer a Castor? Y digo, que yo sepa, yo no sé nada. Dice, no, es que aquí han llegado unos niños, y me dijeron los niños con 10 años y 11 años, pidiendo 1 euro por casa para hacerle una placa a Castor. Y me quedo, porque vaya, que las personas mayores tengan conciencia de las cosas que ha hecho o no ha hecho, pero un niño con 11 años, ya sí que ese espíritu de Castor no creo que se pierda nunca. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Y cómo ha sido estos últimos 40 años? ¿Cómo ha sido nuestro sendero democrático? Bien, yo entiendo que Las Cabezas ha sabido posicionarse en política, ¿no? Las Cabezas tienen muy claro el horizonte de proyección política, un horizonte de izquierda, un horizonte que siempre ha estado latente en el pulso del pueblo, en el corazón del pueblo, pero sí que reprocho que quizás los ciudadanos de Las Cabezas han dado de lado a la política y a la involución de esos años, de esos 40 años. Hubo una etapa muy fuerte, muy bonita, donde Las Cabezas tenía un pulso político importante, donde Las Cabezas era algo en la comarca, donde Las Cabezas se posicionaban todos los movimientos, llenábamos autobuses, íbamos a prácticamente todas las manifestaciones, a posicionarnos, ¿no?, como una fuerza importante en la comarca del Bajo Guadalquivir. Hoy en día Las Cabezas eso lo ha perdido. Las Cabezas no existe, Las Cabezas no está, Las Cabezas no está en política, ni en movimientos de sindicatos, ni en movimientos de partidos, y eso es triste, porque la gestión de un ayuntamiento lo que se ha convertido en la gestión de un día a día, de un proyecto presupuestario. Pongo dinero, quito dinero, pongo más dinero en fiestas, pongo más dinero en actividades sociales, pero después la actividad política paralela en el municipio está carente, no existe, está vacía, nula. Culpables seremos todos, soy yo, son los que están y los que no están también, ¿no? Desgraciadamente también han fallecido muchos compañeros a lo largo de esta historia, de estos 40 años, que lamentamos que eran pilares fundamentales y eran piezas fundamentales de la política de este pueblo. Hombre, tortuoso, sendero tortuoso, pero yo creo que sin tomar una cuesta muy empinada, pero siempre ha ido hacia arriba, ¿no? Siempre ha ido ascendiendo. Yo creo que hemos mejorado, los pueblos han ido mejorando. El año 79 a la fecha, o del año 75 o 76 a la fecha, los municipios y la población han ido mejorando, ¿no? Y en los pueblos eso se ve, ¿no? Eso se percata, ¿no? Y no ya porque se percate uno en cuanto a la infraestructura que tenga un pueblo, a las calles que tenga mejor o peor, a la iluminación que esté mejor o peor, no, a que tenga más o menos equipamiento, no. Eso se ve en la misma población, ¿no? La capacidad que tenéis hoy, la formación que tenéis hoy, eso no se tenía. Hoy tenemos un pueblo formado, un pueblo
preparados para tirar adelante. Otra cosa es ser capaces de orientar bien esa formación y esa preparación más allá del interés personal hacia un interés colectivo, ¿no? Eso quizás sea un poco el hándicap que nos quedaría, ¿no? Tener esa visión de colectividad, ¿no? De que la capacidad que tenemos, la formación que tenemos, que se la debemos a la sociedad de la que venimos, también hay que devolvérsela de alguna forma a esa sociedad de la que formamos parte, ¿no? Pero yo creo que en línea general hemos cambiado positivamente, porque sobre todo estamos mucho mejor preparados, mucho mejor cualificados, ¿no? Yo creo que sí, que vamos bien, no vamos mal. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Las tierras de España, las tierras de España, la grande, la sola, desierta llanura. Galopa, caballo, cuatralgo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A corazón resuenan las tierras de España. Y a corazón resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralgo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar.